El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, damos gracias a ti por tu infinita misericordia, por ese amor eterno. Gracias, Señor, por darnos este día tan especial en el cual te pedimos, Señor, tu dirección para que esta palabra sea recepcionada en el corazón de aquellas personas que vienen con el deseo de un cambio en sus vidas. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 11 al 16 nos dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. ¿Conoce usted el credo del necio? Escuche, pero no lo grabe. Creo en el presente. Creo que los apetitos fueron hechos para ser complacidos y no para ser controlados. Creo en la diversión, pues hay que divertirse mientras se pueda. Creo que puedo hipotecar el futuro y usar el dinero en el presente. Creo que puedo recoger todas las flores sin interesarme jamás en los frutos. Creo que se debe buscar los primeros puestos. Creo que otras personas serán ahorrativas, trabajadoras, abnegadas, temperamentales para mi beneficio. Creo en la suerte. Creo que nadie ha progresado realmente mediante el trabajo arduo, sino que el éxito depende de la suerte. Creo que los ricos son felices. Creo que no necesito consejo. Creo que todos serán siempre amables, considerados, liberales y benévolos conmigo. Creo que puedo disfrutar de la vida sin hacer nada, porque la sociedad está obligada a sostenerme. En resumen, cambie sus pensamientos y todo cambiará. Si no lo hace, su vida seguirá deslizándose por la misma huella que lo llevará al desierto, donde vagan los seres descontentos, vulgares, fracasados, que no quisieron tener aspiraciones elevadas y que dudaron de su propia capacidad y de la posibilidad de cambiar. La imagen de nosotros mismos es el concepto que tengo de la clase de persona que soy, el cual hemos formado con las ideas y creencias que tenemos acerca de nuestra persona, con la ayuda de nuestras experiencias pasadas, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestras humillaciones y triunfos, y la forma como las personas reaccionan frente a nosotros. ¿Será que usted ha llegado a convencerse que vale muy poco o nada?
¿Que no puede llegar a ser algo de valor porque así se lo hicieron creer? ¿No será que usted está convencido de que no puede tener éxito y que está condenado a fracasar porque nació en un hogar humilde? Es necesario que examine a fondo todo lo que ha aceptado como situaciones naturales y acostumbradas y cambie lo que sea necesario. La palabra del Señor nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El poder ilimitado de Dios está a su disposición. Solo tiene que pedírselo y Él se lo dará. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. El ser humano vive divagando y divagando en múltiples pensamientos, sueños e ilusiones que desea cristalizar como la realidad de su vida, pero cuando se ven truncados por cualquier intención humana, lo único que alcanza a expresar es: mataron mis ilusiones. Justamente en este día yo deseo compartir el mensaje: cuando matamos la fe. Y una buena pregunta es: ¿cuándo matamos la fe? Número 1, al poner la mirada en el hombre. Nos dice la palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Cuando ponemos la mirada en el hombre, admirándonos de algo sobrenatural que ya había ocurrido. Por ejemplo, en esta sanidad, Dios había operado un milagro a través de Pedro y de Juan en este personaje cuya triste historia es que había sido cojo de nacimiento, y Dios operó por su poder un milagro en la vida de él, y la gente se admiraba de algo sobrenatural que ya había pasado, y lo miraban como si fuese una cosa extraña, y mucho más a Pedro y a Juan, aguardando de él una respuesta, como dando una explicación, pero también creyendo que ellos podían solucionar los problemas. Cuando nosotros nos admiramos de lo sobrenatural que ocurre en nuestras vidas, es porque nosotros creemos que son las personas las que han operado el poder de Dios, y creemos aguardar de ellos la respuesta que solamente está en Cristo Jesús. ¿Y por qué no creemos que puedan solucionar ellos nuestros problemas? De ahí las citas constantes a todos aquellos centros de ayuda espiritual, mal llamados así, por cuanto están guiando a las personas a poner la mirada sobre lo que ellos dicen y no sobre lo que la palabra dice. Generalmente, la humanidad se ve obligada a depositar su confianza en aquello que produce resultados, o en aquellas personas que se destacan por lo que hacen, y también la iglesia misma se ve tentada a poner su mirada en los siervos de Dios, que son el canal por medio del cual Dios opera toda su bendición, y creen que es en ellos que radica el poder, ignorando que el poder viene de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Hoy en día muchas personas ponen su mirada no solamente en los siervos del Señor, sino en aquellas personas que son siervos de Satanás, como los adivinos, como los brujos, como los hechiceros, como los agoreros, como aquellas personas que a través del espiritismo y los mediums procuran traer respuesta del más allá, cuando Dios tiene la respuesta en este mundo a través de su bendita y gloriosa palabra. Los apóstoles no recibieron la gloria por la sanidad de este hombre cojo, sino que le dieron la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En esos días, el nombre de un hombre representaba su carácter, respaldaba su autoridad y poder. Con el solo nombre, y usando el nombre de Jesús,
Pedro mostró quién le dio la autoridad y el poder para sanar, pero los apóstoles no enfatizaron lo que ellos podían hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de ellos. El nombre de Jesús, amigo mío, no debe usarse como mágico, sino por fe. Y cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar que es el mismo Jesús, no solamente el sonido de su nombre, quien da poder a nuestras oraciones. Y Pedro y Juan lo tenían bien claro y se dieron cuenta, los demás, que no era por el poder que había en ellos solamente, sino por el poder que venía a ellos, y el poder solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Matamos la fe, número 2, al despreciar los dones que Dios nos ha dado. Dice la palabra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La palabra matasteis se refiere al consejo que los judíos, en compañía del cuerpo oficial del Sanedrín, al tomar la sentencia de muerte para nuestro Señor Jesucristo, se había cumplido en la cruz del Calvario, y ellos estaban hablándoles las palabras precisas que ocurrieron en los días en que nuestro Señor entregó su vida por nosotros, los pecadores. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los judíos mataron al autor de la vida, y cuando matamos ese tipo de esperanza, estamos despreciando los dones que Dios nos ha dado, porque el don más grande que ha venido de parte de Dios a la humanidad es su unigénito Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando despreciamos a Cristo, despreciamos también el don de la gracia de Dios que está en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando despreciamos la gracia del Señor, despreciamos los dones que otorga el Espíritu Santo que está en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. La Escritura nos dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta palabra se cumplió con los judíos y con los gentiles de la época de nuestro Señor Jesucristo, y se sigue cumpliendo aún en nuestra sociedad. Por eso es menester que en esta hora puedas comprender el infinito valor que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa muerte en la cruz del Calvario por tus pecados. No mates la fe que Dios ha derramado sobre los corazones para que puedas ser salvo. No mates la fe al poner la mirada en el hombre, ni la mates despreciando los dones que Dios ha dado. Ese don de Cristo es un don precioso que todavía continúa en oferta para todos los corazones sensibles que necesiten encontrar en Él cualquier respuesta de sanidad espiritual y física, y aún la económica, y cualquiera de las necesidades que haya en el corazón. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados, y luego nos ofreció una nueva vida que nos compró con la muerte. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, amigo mío, por ti, por mí y por toda la humanidad, por tu familia, por aquellas personas que aún te desprecian y te odian, y aún por aquellos a los cuales tú no eres capaz de resistir en tu corazón, porque el amor de Dios es supremamente infinito. El amor de Dios es algo extraordinario. El castigo de nuestra paz fue sobre sus hombros, fue sobre su humanidad al ser clavado en la cruz del Calvario. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es menester que aceptes a Cristo y que aceptes esta palabra. No mates la fe, porque cuando matas la fe estás despreciando al que la trajo a este mundo, que es Cristo Jesús. Millones de personas han pasado la eternidad sin salvación y todavía siguen pasando. Quizá en este día tu vida pueda pasar a la eternidad si desprecias este mensaje. Todo porque
han despreciado la nueva vida que solo está en Jesús, el Hijo de Dios, el cual Él ganó por su propia sangre. Y cuando despreciamos el valor de su sangre con nuestras actitudes pecaminosas, estamos despreciando los dones que el Espíritu Santo ha dado a todo aquel que cree en Jesucristo, y los apagamos cuando son otorgados para mantenerlos encendidos a través de nuestras acciones pecaminosas, y debemos de encenderlos operando por medio de la comunión íntima con Jesús, una relación perfecta con Dios su Padre. No mates la fe. Número 3. Cuando niegues la salvación que el Señor te trae. La Biblia dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero el versículo 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Qué tal? Negar la vida del santo, negar la vida del justo, negar la vida que solamente está en el Hijo de Dios, y pedir un homicida. Hoy todavía se dan este tipo de cosas cuando negamos la salvación, aceptando idolatría, aceptando filosofías extrañas de la nueva era, aceptando pensamientos humanísticos que solamente traen alguna alegría a la razón, pero que no pueden salvar con convicción los problemas espirituales, que son los que tienen que dar respuesta a Dios cuando nos llame a su presencia. ¿Quién es el mentiroso?, dice la Biblia, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Esto lo escribió San Juan en una edad bastante avanzada y también en un ministerio que llevaba muchos años al lado de nuestro Señor Jesucristo. Este es el anticristo, dice él, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y Jesucristo es el único dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios, a Él no puedes negarle, porque si le niegas, estás negando tu entrada al cielo, y al cual ha sido conferida toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de su Padre. Niegas tu salvación cuando niegas al Hijo, ignorando la libertad que hay en Él. Pero también dice la Escritura: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, libres de ataduras, libres de cadenas que están enlazando tu vida, libre del yugo que Satanás ha querido poner sobre tu familia, ha querido poner sobre tu mente, ha querido poner sobre tus finanzas, porque Satanás vino para matar, vino para hurtar, vino para destruir. En cambio, Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia, y Él, con su muerte en la cruz del Calvario, venció el pecado, venció la muerte, y además, amigo mío, se levantó con poder de entre los muertos para mostrarnos que en Él hay una esperanza, no como aquellos libertadores que tienen ideas importantes, pero que solamente libertan algunos pasajes de tu vida, pero mueren, y tú vas a la tumba y encuentras allí al que no puede levantarse con poder. Jesucristo nos liberta de conciencia esclavizada ante los demonios, ante las potestades, ante los principados, ante los gobernadores de las tinieblas, pero también podemos ir a esa Jerusalén donde yace una tumba vacía, porque Él se levantó con poder, y esa es la alabanza que tenemos que darle hoy todos los que conocemos a Jesucristo a través de su Espíritu Santo, todos los que conocemos que somos pecadores y que Él es el Santo, y no podemos negarlo. Sabiendo que Él es santo, no puedes negar la salvación. Sabiendo que Él es justo, no puedes negar la salvación, porque no hay otro justo dado a los hombres, sino Jesucristo. La Biblia dice: no hay un justo ni un bueno en la tierra. Solamente Jesucristo cumplió ese papel, sabiendo que Él es el autor de la vida. Él vino a traer la existencia terrenal, pero también vino a dar la existencia espiritual.
Por Él fueron creados los cielos y la tierra. Él es la palabra, Él es el verbo de la eternidad. Él es Dios mismo encarnado en María la Virgen por el poder del Espíritu Santo, y Él es la palabra. Con el poder de su palabra fueron hechos todos los seres humanos en el vientre de las diferentes madres que hoy mismo dan gloria al Señor por el nacimiento de tu vida. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Negar nuestra salvación es negar que Jesús es el Hijo de Dios y nos hace mentirosos delante de Él, porque sin Cristo, amigo mío, no hay Dios que valga, aunque creas que lo tienes en tu corazón. Negamos nuestra salvación cuando nos avergonzamos de presentar defensa de la fe al ser confrontados y al demostrar nuestro testimonio cristiano. Debemos confesar que Jesús es el Señor de nuestra salvación, puesto que esto es lo que estipula la Biblia. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Jesús dijo: os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Matamos nuestra fe al matar los anhelos que hay en el autor de la fe. Nos dice la Biblia: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Podemos matar los anhelos que hay en el autor de la fe, como los anhelos de que nadie se pierda, anhelo de que todo el mundo confirme su fe en Él. Por eso nos manda el Señor siempre a poner nuestra mirada en Jesucristo. Anhelo de que todo el mundo tenga completa sanidad, anhelo de que tu alma pueda ser sanada de todas las dificultades, anhelos en el Señor de sanar tu cuerpo, todo el ser integral. En Jesús hay vivos anhelos de poder contar con tu entrega total a Él, de poder escuchar las peticiones que hay en tu corazón. Por eso Él dice en su palabra: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amigo mío, en Jesús aún está el anhelo de restaurar tu vida, la vida de los hogares, la relación entre los padres e hijos, como también en que toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Jesús está interesado en que tengas vivos anhelos en sus promesas, que son siempre en Él sí y en Él amén. En conclusión, cuando no somos sólidos en nuestros ideales, en nuestros anhelos, en nuestras determinaciones, en nuestra vida espiritual, podemos matar el alma. Y el Señor vino para traer vida y vida en abundancia. No mates la fe, porque estás matando las ilusiones del Salvador y estás negando al Santo que Dios entregó para salvar tu vida. Si es así, repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que sanes mi vida y que traigas una fe profunda a mi corazón. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, haz que crezca una ilusión grande, una fe poderosa para poder ver tu grande gloria en mi vida. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.